Durante mis años de servicio como maestra de preescolar, he tenido muchas experiencias, unas buenas y otras malas que me sirvieron en mi quehacer profesional. Yo realmente amaba mi trabajo, que trataba de desempeñarlo con toda la pasión y el amor posible, pues los niños todos eran tan adorables con sus propias características personales. Sin embargo, un día todo cambió, y eso es algo que me ha seguido atormentando hasta la fecha, sin saber cómo liberarme de aquello que ha sido la más cruel de las pesadillas. Llegó al aula un alumno nuevo. Venía de provincia, pues como estábamos en una unidad habitacional, la gente emigraba e inmigraba de manera recurrente. Los alumnos se cambiaban de escuela en todo el año, y algunos llegaban de inmediato a ocupar su lugar. Un día, el director escolar me presentó a la señora Antonia, quien traía consigo a su pequeño Johan. El chiquillo llegó para integrarse al grupo de tercer grado de Grupo B, y aunque ya hayan pasado varios meses desde el inicio del ciclo escolar, el director me dijo que no había problema, que debíamos recibirlo en la institución. A la mañana siguiente, Johan llegó al aula acompañado por su mamá, quien lo dejó en la puerta del salón. El pequeño entró de inmediato cargando su lonchera, y en una mano llevaba un juguete de la película Toy Story. Comúnmente no dejaba que los alumnos entraran con juguetes, porque eso ocasionaba distracción en las actividades. Pero como el alumno era nuevo, en este caso hice una excepción y le permití ingresar con su acompañante, que acaparó la atención de los demás pequeños. Cuando ya habían terminado de entrar al salón de clases, comencé con las actividades del día. Quise presentar al compañero nuevo frente a los demás, pero el pequeño se negó a presentarse. Al ver su negativa, no insistí y lo llevé a un lugar desocupado para iniciar con el trabajo de la jornada del día. El chiquillo no soltaba su juguete que tenía en la mano derecha. Le sugerí ponerlo en la mesa, pero él solo movió la cabeza diciendo no. Entonces dejé que trabajara como él se sintiera más cómodo y en confianza, para que el proceso de adaptación fuera todo un éxito. Conforme pasaban los días, miré que el pequeño comenzó a interactuar con sus compañeros. Se integró perfectamente a las actividades grupales y por equipo. Su lenguaje estaba muy desarrollado, porque al sentirse en confianza comenzó a dialogar e interactuar con la docente del grupo. Tenía mucho conocimiento del sistema solar y también de los animales del mar. De esa manera, cuando quería platicar con sus compañeros, ese era el tema principal de conversación. Al paso de unos meses noté que la madre de la familia llegaba por él un poco molesta. El pequeño, al ver a su mamá en la puerta, cambiaba su expresión alegre por una actitud callada y tímida. Al notar ese cambio en la señora Antonia, le pregunté si pasaba algo, y fue en ese momento que comenzó a decirme: le voy a comentar de una vez, ya que me está preguntando, pero mi hijo dice que en la escuela un alumno lo molesta. Al escuchar la respuesta de la madre de familia, no podía creer lo que estaba diciendo, pues yo siempre tenía la visión de cada uno de mis alumnos y jamás noté que molestaran al pequeño. En el recreo vigilaba lo que hacían, ya sea en el área de juegos o desde los baños, pero en ningún momento observé que le molestaran o le hicieran alguna maldad. Sin embargo, para tranquilizar a la mamá, me comprometí a tener más cuidado con Johan y vigilarlo durante las horas de juego, y por supuesto observarlo todo el tiempo dentro del aula. El tiempo siguió su curso y se acercaba la fecha de graduación de los pequeños que pasarían a la educación primaria. Tenía algo de inquietud porque la señora Antonia venía 3 veces por semana con la misma queja, y aunque diario observaba a su hijo en la jornada,
No había ningún problema como ella argumentaba. Intenté entender a la señora en todo lo que me era posible, pero su presencia ya me hostigaba y aunque el pequeño era muy buen alumno, no quería seguir lidiando con la terquedad de su madre. Una mañana sucedió un incidente algo terrible. El alumno fue empujado del carrusel que se encontraba en el área de juegos y cayó al suelo fracturándose el brazo, con el hueso expuesto. Al ver el brazo del alumno teñido de color rojo, me alteré demasiado y por unos segundos no sabía qué hacer. Posteriormente avisé al director escolar para que prosiguiera a realizar los protocolos de accidentes. Mirando al alumno que lloraba demasiado sin poder calmarle, me comuniqué con la madre de familia, pero ella no contestaba mi llamada. El caos se hizo presente. Los demás pequeños estaban asustados mirando el estado de su compañero. Pronto los familiares llegaron. Entre aquellas personas se encontraba la abuelita para llevarlo de inmediato a la clínica que se encontraba cerca de la escuela. La incertidumbre de saber qué era lo que sucedía después me había dejado un poco alterada. Realmente me sentía muy culpable por no haber evitado aquel lamentable accidente. De antemano sabía la responsabilidad que caía sobre mis hombros y solo me tocaba esperar las consecuencias de lo ocurrido. Con el paso del tiempo, al parecer el alumno estaba bien. Le realizaron una operación delicada en el brazo. Después de varias horas de intervención, todo fue un éxito. Miré que los padres de familia no dijeron absolutamente nada. Todo estaba en silencio y eso al principio para mí era un gran alivio. Sin embargo, nunca pensé que aquel silencio era el inicio de lo más horrible que iba a experimentar posteriormente con el paso de cada uno de los días. Pasaron semanas de recuperación. Yo me mantuve al tanto con la familia para lo que se les ofreciera. Un día la mamá llegó al salón junto con el pequeño. Llevaba unos documentos en mano. Le pregunté cómo estaba Johan, pero solo me respondió con sus frías palabras. Ya está mejor, gracias. ¿Cuándo se reincorpora? Le pregunté sonriéndole al pequeño. Una disculpa, pero a eso vengo, a darlo de baja. Lo inscribiré en otro colegio, usted comprende, ¿verdad? Las palabras de la señora provocaron que creciera en mi interior aquel sentimiento de culpa que ella tenía. No le dije nada y acepté el oficio de baja de la institución. Le entregué sus pertenencias, así como algunos juguetes que había dejado el día del accidente. Miré que el alumno se marchaba sin mostrar expresión alguna en su rostro. Eso se me hizo muy extraño porque no reía y no platicaba en clase. Era un chiquillo muy callado y en ocasiones se miraba ausente. La señora salió del aula con una caja de pertenencias del alumno. Cuando pasaron unos minutos después de marcharse, miré que el pequeño regresó al aula sosteniendo su juguete. Pasó hasta donde yo estaba dejando el muñeco sobre mi escritorio. Al momento no dije nada, porque pensé que me estaba dejando un recuerdo que, por supuesto, quería aceptar. Pero cuando se marchó, hizo una extraña expresión y salió del salón para ir con su mamá. Miré por la ventana que los dos miraban para atrás y, sonriendo, se alejaron hasta que yo no los vi más. Afligida por la situación, la culpa no salía de mi cabeza y de mi pensamiento, y eso ocasionó llamadas de atención por parte del director. Sin duda, la despedida del pequeño había sido la consecuencia de mi descuido a la hora del recreo, y aunque quise detener la decisión de la madre de familia, me abstuve a hacerlo, pues en su rostro se veía que no iba a cambiar de opinión, aunque yo se lo pidiera. Desde ese momento todo cambió para mí. No entendía cómo un segundo del tiempo era suficiente para transformar nuestra vida y sobre todo el destino que debíamos recorrer.
O quizá ya todo estaba escrito y no había nada más que hacer. La pesadilla comenzó cuando miré salir al pequeño del salón dejando su muñeco en el escritorio. Desde ese instante el aula comenzó a enfriarse, pero como ya era la hora del recreo, me salí con los demás niños y no le di más importancia. Estando en el área de juegos para evitar que sucediera otro accidente, la conserje se acercó a mí sigilosamente para decirme que había niños jalando las sillas de mi salón. No creí que fuera posible, porque yo misma había cerrado la puerta y no se podía abrir más que con la llave que tenía la misma señora. Fui directo para el salón y al irme acercando, claramente escuché los niños dentro del aula jugando con las mesas y las sillas. Enojada por la situación, me asomé por la ventana, pero no había nadie. Aunque el mobiliario de los alumnos estaba desacomodado y juraba que así no lo habíamos dejado, entré para verificar que no hubiese nadie escondido debajo del escritorio. No obstante, al pensar que iba a sorprender a algún pequeño, mi sorpresa fue mayor, porque debajo se encontraba el juguete de Johan, el vaquerito de la película de Toy Story. Al tocarlo, escuché que una mesa se movió arrastrándose por el suelo. Sin embargo, cuando me di la vuelta no había nadie en el salón y la puerta se encontraba completamente cerrada. Confundida, me fui al recreo para seguir con la guardia del área de juegos, pero en mi mente seguía aquel suceso que en realidad me había dado mucho miedo. Jamás en mi vida había creído en fantasmas y esas cosas. Pero en ese momento, mi mentalidad cambió por completo. Las compañeras me preguntaron qué me pasaba, al ver mi cara totalmente pálida. Yo no podía contarles nada porque obviamente iban a pensar que imaginé todo en el momento. Al terminar la jornada, la conserje limpiaba las mesas. En ese momento miré que ella se quedó un poco quieta mirando hacia donde se encontraban los libros de la biblioteca del aula. «¿Qué sucede, doña Sara?», le dije asombrada. Vi que los cuentos se iban cayendo uno por uno. Me contestó acercándose al área de la biblioteca. Cuando levantó los cuentos, debajo de ellos estaba el vaquerito. No sabía cómo había llegado hasta ese lugar, porque yo misma lo dejé en un cajón de mi escritorio. Molesta por la situación que me estaba sucediendo, recordé la imagen de Johan alejándose del salón, con esa extraña sonrisa en su rostro que me heló los huesos. La madre tenía algo que no me terminaba de convencer. Al ser una persona fría sin expresión de sentimientos, podía entender la conducta del pequeño. Sin embargo, recordé que meses atrás unas señoras estaban platicando sobre ella, que se dedicaba a realizar trabajos de brujería. Por accidente me quedé escuchando aquella conversación, donde recordaba perfectamente que en una de ellas decía: «Debemos tener cuidado con la Antonia. Dicen que ella le hizo brujería al Jacinto para que se casara con la China. Ves que la vieron salir varias veces de su casa». Ya había escuchado rumores que en la comunidad donde desempeñaba mi labor hacían este tipo de trabajos. Las personas buscaban ayuda por estos medios para remediar sus males, atraer buena suerte o, en su caso, hacer amarres. No creía por completo la efectividad de esos trabajos, pero se me hacía extraño que justo en ese momento hubiese recordado todos esos detalles que creía haber olvidado. Ese día fue el inicio de lo que hasta la fecha continúa atormentándome. A la mañana siguiente llegué a mi salón de clases y las cosas que se encontraban en mi mueble, como los libros y carpetas de trabajo, estaban en el suelo, todo hecho pedazos. Entre aquello que encontré en el piso yacía una fotografía mía rota en 3 partes. Al levantarla, sentí que me quemé los dedos y dejé caer los pedazos que inexplicablemente comenzaron a arder en llamas. Salí
corriendo llamando a la conserje, la cual me miró asustada por el rostro pálido que tenía. Me ayudó a sentarme en una silla, ofreciéndome un vaso de agua para estabilizar el equilibrio de mi cuerpo. Informó de inmediato al director escolar, quien fue directamente a mi salón para acompañarme al centro de salud del pueblo. Al llegar, miré que se encontraba la señora Antonia con su pequeño. Ella me observó con una extraña mueca de satisfacción en su rostro, mientras que el brillo de sus ojos se clavaba en los míos, provocándome un fuerte dolor abdominal con vuelcos en el estómago. Corrí hasta el baño de la clínica para vomitar lo único que había comido en toda la mañana. Al verme en el espejo, miré que a mis espaldas estaba sentado el muñeco del pequeño. Volteé un poco asustada, pero solo miré una sombra que salía por la puerta del baño. Cerré los ojos y comencé a pedir sobre mis creencias divinas y desear que todo fuera producto de mi imaginación, porque de no ser así iba a terminar volviéndome loca. Al mantener los ojos cerrados, escuché que alguien abría la puerta y se iba acercando hasta donde yo estaba. De momento, abrí los ojos y miré a la señora Sara, quien me preguntó si estaba bien. Yo solo la abracé y me puse a llorar. ¿Qué le pasa, maestra? No lo sé, le dije sollozando. Espéreme un minuto, por favor. Me eché un poco de agua en la cara. Estaba segura de que algo malo se manifestaba en mi persona, pero no entendía qué era realmente. Pasé a revisión con la doctora y al examinarme todo estaba bien, pero yo seguía sintiéndome muy mal. Cuando salí del consultorio, ahí se encontraba el pequeño Johan sentado en una banca. Miraba hacia un vacío balanceando los pies. El sonido de sus zapatos llegaba como chasquido hasta mis oídos y era completamente insoportable. Que de momento intenté decirle que permaneciera quieto, pero él ya no era mi alumno. Salí corriendo del centro de salud dejando a la señora Sara. Me fui al camión para ir directo a mi casa. Cuando llegué, encontré a mi mamá cocinando, mientras que mi hijo permanecía en su cuarto viendo televisión. En esos momentos lancé mi bolsa en el buró de mi cama, pero con la fuerza esta se cayó al suelo con todas mis cosas regadas por el piso. Al darme cuenta, ahí estaba Woody. ¿Cómo había llegado hasta mi mochila? No lo sabía, pero comencé a sentir un miedo por todo mi cuerpo a tal grado que llevé al muñeco al bote de basura. Mi madre se acercó para preguntarme si estaba bien. Yo solo asentí con la cabeza corriendo hacia mi habitación. Sentía una opresión en el pecho y susurros llegaban hasta mis oídos. La imagen del niño permanecía en mi cabeza. Su sonrisa macabra no la podía borrar. Al día siguiente era sábado. No quise levantarme de mi cama. Me dolía demasiado la cabeza y tenía muchas náuseas. Mi madre, al verme en mal estado, me llevó con el doctor de la familia, donde ordenó varios estudios por los malestares que presentaba. Ese día por la tarde, teniendo los resultados, el médico dijo que todo estaba perfecto, que no había ningún padecimiento. Eso no lo entendía porque realmente yo me sentía muy mal. Y conforme pasaban las horas, disminuían las energías que tenía hasta para caminar. Sin tener la autorización del seguro médico para una incapacidad, no tuve remedio que presentarme a trabajar con mi cuerpo pálido y débil. Al entrar a la dirección para firmar, el director se disculpó por no poder seguir justificando mis faltas, y por esta parte yo comprendía. Me fui a mi salón caminando despacio. Al llegar dejé caer mi bolsa al suelo cuando miré nuevamente el Woody sobre mi escritorio. Furiosa, llamé a doña Sara para que me explicara qué hacía ese muñeco ahí, pero lo que me dijo me dejó helada y tardé unos segundos en reaccionar. Estaba en la dirección con una nota que decía: para la maestra del tercero B.
Como supe que era usted, el director me indicó que lo trajera a su salón. Sin decir una sola palabra para evitar que doña Sara comenzara a murmurar de mi persona al ser muy comunicativa, no le dije nada, ni me alteré en el momento. Tomé el muñeco y lo dejé en el tambo de basura que se encontraba en los baños. De inmediato, un ruido escuché que venía desde mi salón y los alumnos aún no ingresaban al aula. Se veían formados en la reja de la escuela. Entré al salón dejando el muñeco en la basura y al mirar para el techo salieron volando 2 mariposas de color negro. Después me senté en el escritorio porque la verdad no tenía suficientes energías para mantenerme de pie y al tomar la silla, de las charolas que contenían los bloques de construcción salieron botando 3 canicas de forma inexplicable llegando hasta mis pies. Al tomar una de ellas miré que en la puerta pasó una sombra y se metió en los baños de las niñas. De inmediato me levanté para ir hacia ese lugar y al llegar recibí una de las peores sorpresas que me hicieron caer al suelo. En el lavado estaba un niño pequeño lavándose las manos, pero al voltear la mirada hacia donde yo estaba, en vez de ojos tenía 2 huecos oscuros y de momento se metió en uno de los baños azotando la puerta muy fuerte. Salí corriendo hacia mi salón. Al llegar, los niños estaban entrando y una de las alumnas sostenía en sus manos al Woody. Le pregunté molesta dónde lo había tomado, pero ella, al verme alterada, solo me dijo que se encontraba en mi mesa. La situación estaba saliéndose de control. Veía el muñeco y me pasaban muchas cosas a tal grado de llorar frente a la última madre de familia que fue a recoger a su hija. ¿Está usted bien, maestra?, me dijo, sosteniendo de mi brazo porque estaba a punto de perder el equilibrio de mi cuerpo. No soporté más la carga y me solté en llanto. Mientras la señora me ayudó a sentarme en una de las pequeñas sillas, pidió a su hija salir a los juegos porque miré en sus ojos que tenía algo que decirme. Se sentó a mi lado en una de las mesas. Luego, masajeándose los dedos, comenzó a decirme: yo sé lo que le está ocurriendo, maestra. El otro día estaba en el mercado, ahí donde venden hierbas y velas, todo eso para hacer limpias y también brujería. Había ido a comprar un remedio para el dolor de rodilla. Verá que mi esposo se queja mucho de eso y me lo recomendó una comadre. Entonces, al salir del local, miré que entró la señora Antonia junto con el chiquillo. Se quedaron un buen tiempo ahí dentro. Por razones extrañas me quedé unos minutos y esperé hasta que salieran. Luego miré que llevaban una bolsa con objetos y el niño su muñeco. Sin embargo, se les cayó la bolsa y de ahí salió otro muñeco igual. ¿Cree que haya hecho algo contra mí? Mire, se dicen muchas cosas de doña Antonia, que se dedica a hacer brujería, y es cierto porque la gente va con ella. Tenga mucho cuidado, porque una conocida me dijo que le echa la culpa del accidente de su hijo. Ella estaba enojada con usted y se quiere desquitar. Las palabras de la señora me dejaron helada. Cuando se fue, miré al Woody que estaba en el escritorio y le brillaban los ojos. Corriendo, lo saqué de mi aula y al tomar mi bolsa me fui directamente de regreso a mi casa. Bajé del camión para ir caminando por donde está un barranco muy profundo cerca del panteón del pueblo. Lo tomé y al estar a punto de lanzarlo sobre su cuerpo, que era de trapo, estaba descosido debajo del brazo. Al tocar esa parte con mis dedos, miré que en esa abertura había algo dentro. Era como un papel enrollado. Lo intenté sacar con mis uñas, pero estaba muy apretado. Entonces usé un pequeño alfiler y fue así como saqué ese pequeño papel enrollado que medía como 5 centímetros. Cuando lo desenrollé, lo dejé caer al suelo de la impresión al ver que yo era la persona que estaba en esa foto. Entonces comprendí que era cierto que doña Antonia me había hecho brujería.
Llorando, quemé esa fotografía, lanzando las cenizas al barranco junto con aquel muñeco. Después me fui a casa un poco más tranquila. Los días siguientes comencé a mejorar de salud. Volvieron mis energías y parecía que todo ya estaba muy bien. Sin embargo, un día inesperado recibí la visita del director con una nueva alumna que iba a integrarse al grupo. En esos momentos, al darle la bienvenida a la pequeña, de su mochila cayó al suelo el mismo muñeco que había lanzado al barranco. Sabía que era el mismo porque tenía la misma abertura debajo del brazo. La pequeña me miró pidiendo que me acercara. Cuando me agaché hasta donde ella estaba, susurró unas palabras que me dejaron helada. Mi Woody está enojado con usted porque lo dejó en ese barranco. Dice que quiere darle una lección. De inmediato sentí que todo se puso negro y perdí el conocimiento sin escuchar ni saber nada. Tiempo después, cuando desperté, miré que estaba en la cama de un hospital y afuera estaban unos agentes de la policía con una orden de arresto. Me estaban acusando de negligencia y aunque todo estaba a mi favor, al final no fueron suficientes las pruebas para demostrar que había sido un accidente lo que sucedió con el pequeño. Por ahora me encuentro luchando contra la justicia para demostrar que los y las maestras también tenemos derecho a defendernos cuando un accidente pasa en la escuela y es difícil poder evitar. Sin embargo, todas las noches no dejo de soñar al pequeño Johan de la mano con su madre. Ellos me miran sosteniendo el muñeco Woody, quien le brillan los ojos y su boca expresa una sonrisa demoníaca.